Buenas noches, doctores. Bienvenidos a la semana de banqueo de los exámenes de salud y ENAM realizado por Estudios MIC y la Asociación APREDI. Quien les saluda es Miluzca Silva, egresada de la Universidad Ricardo Palma, actualmente cursando la maestría de Gestión en la Salud y también trabajo en las redes sociales de Estudios MIC y de Doctor Amon. Hoy vamos a empezar con el banqueo de ginecología. A ver, la primera pregunta dice, mujer de 55 años, gesta 1 para 1001, acude al control ginecológico, asintomática. Al examen, según la clasificación POCQ, el punto BA está en -1. La longitud total de la vagina es de 8 centímetros. A la palpación manual hay un útero de 7 centímetros, no hay masas, no hay dolor. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Bueno, en este caso vemos que es una pregunta de alteración del piso pélvico, de las distopias, ¿no? La clasificación de POCQ es una clasificación que nos va a decir qué grado de esta distopia puede presentar. Van desde el grado 0 al grado 4. Vamos a repasar ahorita, pero generalmente para poder responder esta pregunta, a partir del grado 3 son las quirúrgicas. Del grado 2, 1 son medidas médicas, bajar de peso, ¿no? Porque es un factor de riesgo importante. También están los ejercicios de Kegel, por ahí usar estrógenos locales, etc., ¿no? Entonces, acá, si bien sin acordarnos cuál es la clasificación de POCQ, uno dice que es asintomática, ¿no? Entonces, por ende, debe ser estar entre un grado 2, 1, 0, ¿no? Entonces, si leemos las alternativas, la menos radical, ¿no? Porque la mayoría es quirúrgica, mira, acá hay histerectomía total, acá hay una colpoperinoplastia anterior, hay una histeropexia, acá la más adecuada será ejercicios de Kegel. Entonces vamos a repasar un poco de distopias. Las distopias, ¿qué es? Las distopias es la protrusión de los órganos pélvicos a través de la pared vaginal. Entonces recordaremos primero el piso pélvico, ¿no? En el piso pélvico está compuesto tanto por un diafragma urogenital y también el músculo elevador del ano, ¿no? Recuerden que el músculo elevador del ano, que también es bastante preguntado, está compuesto por tres músculos importantes. El músculo puborectal, el músculo pubococcígeo y el músculo iliococcígeo. Acá también recordaremos que este es el piso pélvico, ¿no? Pero recordaremos que dentro de la pelvis, el útero, que es el órgano, también es un órgano que necesita sostén, porque está suspendido en esa cavidad, ¿no? Entonces, ¿quién le va a brindar sostén al útero? Pues el músculo elevador del ano y el ligamento cardinal. Un poquito del repaso. Entonces, volviendo a las distopias, hay factores de riesgo importantes que debemos recordar. Entre los principales factores de riesgo que tenemos y mencionan en las preguntas es la paridad. Por eso, cuando nos están dando una pregunta de caso clínico acerca de distopias, vamos a ver que nos van a poner la fórmula obstétrica, nos van a decir que ha tenido varios hijos, etc., ¿no? 2, la edad. Que estos serían factores no modificables. Y un factor que sí puede ser modificable, que lo haremos, por ejemplo, en un grado 1, en un grado 0, donde no hay una distopia, pero se puede prevenir por este factor, es el peso. Índices de masa corporal mayores a 30 dan mayores posibilidades de que esta mujer tenga una distopia, ¿no? Generalmente a partir ya de los 40 años. Entonces, ya identificamos cuáles son los factores de riesgo, ya sabemos qué es una distopia. Vamos a dibujar un poquito para recordar los puntos y hablar de los grados. Este es el canal vaginal. Vamos a dibujarlo. Acá está el himen, que sería nuestro punto GH, un punto de referencia. Acá están nuestros puntos AA, por acá está la uretra. Pasamos por acá está la vejiga, serían nuestros puntos AB. Esos son nuestros puntos anteriores.
acá está el cervix, que sería el punto C, acá está el saco de Douglas, que sería el punto D, y nuestros puntos posteriores, donde podemos ver el punto BP. Estos dos son, colindan con el recto, ¿no? Son uno que está más distante del otro que en relación al himen, ¿no? Y todo esto sería la longitud total de la vagina. Como reparos anatómicos para poder ver cuál es el grado de la distopia, ¿no? Entonces, ya hablando de los grados, como les mencionaba, vamos a ir del 0, donde no hay una distopia, todos los órganos se encuentran por lo menos a menos 3 centímetros. El grado 1, donde se encuentran mayor a menos 1 centímetro. El grado 2, que se encuentra, ese es bastante preguntada, en menos 1 y más 1. El grado 3, donde se encuentran mayor a más 1, pero menor a la longitud total de la vagina menos 2. Y el grado 4, que es mayor o igual a la longitud total de la vagina menos 2. Obviamente, a que más van avanzando los grados, más sintomática va a ser para la paciente, ¿no? Van a sentir un bulto, que por ahí hay hasta distopias que ya vienen bastante tiempo y como están en el contacto, están expuestos hacia afuera, ¿no? Se pueden contaminar, pueden generarse úlceras, heridas, etc., ¿no? Entonces, en el grado 1, donde no hay una distopia per se, identificaremos los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo, el que hemos mencionado que podemos modificar es el peso, ¿no? Entonces hay que tratar que la paciente hablar, ¿no? Y que tenga un peso menor adecuado, que no esté ni en sobrepeso ni en obesidad. En el grado 1 y en el grado 2, como les mencioné, las medidas son médicas, que incluyen ejercicios de Kegel, estrógenos locales. A partir del grado 3 ya pueden ser quirúrgicos. Y va a depender, ¿no? De cuál es la pared que se ha distopeado, cuál es la pared que ha sufrido el prolapso, ¿no? Si es en la pared anterior, podemos ver que se puede hacer una colporrafia anterior. Si es en la pared posterior, vamos a hacer una colporrafia posterior, ¿no? También hay otras medidas quirúrgicas que podemos tomar, como la histeropexia, no sé si es un grado más grande también. Algunas veces se puede hacer una colpocleisis, todo eso va a depender de cuál es el grado en que se presente, ¿no? Entonces, ya habiendo repasado esto, vamos a volver a la pregunta. La pregunta nos dicen que está el punto BA, que mira, justo acá está la imagen, más o menos, como se recordar. Entonces, el punto BA está a menos 1. Según el grado, quien se encuentre menos 1 más 1 es el grado 2, ¿no? Entonces, esto es un grado 2. Está el grado 2, lo ideal sería hacer medidas de Kegel, ¿no? Acá para que recuerden rápidamente los puntos. Por ejemplo, si el prolapso fuera del punto A, sería un uretrocele. Si el prolapso fuera del punto BA, sería un cistocele, está con la vejiga, ¿no? Si el prolapso fuera acá, este es el cervix, ¿no? Acá es el saco de Douglas, como le dije, toda la parte que colinda con el recto sería un rectocele. A ver, ahora vamos a leer las siguientes preguntas. Dice, mujer de 65 años, gesta para 4, para 004. Mira, acá vemos la edad y la fórmula obstétrica es un factor de riesgo, ¿no? Para nuestras distopias. Acude por sensación de bulto. Esta persona ya tiene síntomas, ¿no? Y pérdida de orina a la maniobra de Valsalva. Al examen pélvico le hacen su POC-Q y ven que el punto BA está en más 3 centímetros. La prueba del hisopo positivo. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Este es un grado más 3. Entonces acá, por ejemplo, nos están dando la longitud total de la vagina, pero si situamos, ¿no? Para que se acuerden, o hacemos una línea recta para acordarnos de cuáles son los grados. Para que están los negativos, para que están los positivos. Menos 1, más 1. Ese es el que yo siempre me acuerdo y digo como que se acuerden para que tengan referencia. El que se encuentra entre menos 1 y más 1 es el grado 2, ¿no? Entonces, todo lo que esté mayor a más 1, o sea, más 2, 3, 4, y es el grado 3. Como acá no nos dicen cuál es la longitud total de la vagina, no podemos ver si es como que el 3 está en el punto que nos dicen acá, BA está más allá del grado 4, ¿no? Entonces, igual, vemos que en esta pregunta el punto BA, que sería
un cistocele está en +3, por ende sería un grado 3, y dijimos que a partir del grado 3 el manejo ya es quirúrgico. Entonces, en esta opción, la clave sería la quirúrgico. Luego nos dicen, indique el nombre de los músculos que forman el elevador del ano. Entonces, como les comentaba, esto es bastante preguntado. Leeremos las opciones: pubo rectal, pubo coccigio y lococcigio. Bueno, esta es la respuesta, ¿no? Vamos a las otras respuestas: pubo rectal, pubo coccigio, bulbo cavernoso, no. Pubo rectal y lococcigio transverso superficial, tampoco. Bulbo cavernoso, isquiococcigio transverso superficial, no. Bulbo cavernoso, isquiococcigio piramidal, no. Entonces, nuestra respuesta es la A. Ya lo repasamos. Recuerden que el músculo elevador del ano sirve tanto para el piso pélvico, está formando el piso pélvico, y también sirve para el sostén del órgano útero. Entonces, no lo olviden. Mujer de 52 años acude al servicio de ginecología para evaluación. Hace 2 años presenta prolaquiuria y sensación de bulto en la vagina. Se realizó la evaluación y se determinó alteración del compartimiento anterior. El tratamiento correspondiente será... Miren, aquí no nos habla mucho acerca de cuál es el punto, ni nos hacen la clasificación por Q, pero vemos que es una paciente que tiene síntomas, ¿no? Sensación de bulto, ya está teniendo también una incontinencia de urinaria, quizás de urgencia, ¿no? Porque quiere ir a cada rato al baño, ¿no? Se realizó la evaluación y se determinó que de compartimento anterior, entonces es de la pared anterior. Si queremos tratar la pared anterior, quedamos que podemos hacer una colporrafia vaginal anterior, ¿no? No podemos pensar en las otras porque verdaderamente tampoco nos está diciendo qué grado es. Entonces acá la respuesta sería la A. Ahora vamos a ver esta pregunta. Mujer de 25 años acude por flujo vaginal persistente. Refiere haber tenido 4 parejas sexuales este año y es usuaria del método del ritmo. O sea, no usa un método de protección, ¿no? Al examen, flujo grisáceo, abundante, con mal olor, mucosa vaginal y cervix sin cambios inflamatorios. Test de aminos positivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, acá estamos ya hablando de preguntas del síndrome de flujo vaginal, ¿no? Entonces, en las preguntas del síndrome de flujo vaginal, si vamos solamente a orientarnos en las preguntas, vamos a ver que necesitamos solamente leer una información para saber cuál es la respuesta, ¿no? En sí, en todas, ¿no? Si se manejara como un síndrome de flujo vaginal, para que recuerden, el tratamiento es sindrómico. Y en el tratamiento sindrómico tendremos que es metronidazol. Como lo que buscamos en las infecciones de transmisión sexual es que, como recuerdan, cumplan las 4C y que el tratamiento sea en esa supervisión donde van a tener al paciente. Y estas preguntas están orientadas al ENAM, a los alumnos, a saber qué tienes que hacer cuando tengas un paciente así. Debemos que el tratamiento sea en una única dosis, ¿no? Entonces buscaremos en la respuesta. Vemos que sí nos están poniendo metronidazol, pero nos están poniendo bioral cada 12 horas por 7 días, ¿no? Entonces acá es, porque ahorita vamos a repasar, están especificando con las... con la pregunta, ¿no? Por ejemplo, acá vemos ustedes amina positivo, flujo grisáceo, orientando cuál es el diagnóstico exacto para poder ya dar un tratamiento más largo, ¿no? Pero en caso no se especifique y vemos metronidazol 2 gramos, en general los síndromes de flujo vaginal se tratan así, ¿no? Como un tratamiento único. Entonces vamos a repasar un poquito. Ya, vamos a repasar un poquito el síndrome de flujo vaginal. Para esto tenemos que tener en cuenta 3 cositas. En el síndrome de flujo vaginal tenemos a 3 entidades. De las 3, solamente una es una enfermedad de transmisión sexual per se. Tenemos a candidiasis, para empezar, no es una enfermedad de transmisión sexual. Tenemos a las tricomonas. Y tenemos a la vaginosis bacteriana. De estos 3, esta es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Y bueno, generalmente suele ser polimicrobiano, ¿no? Y tener vaginosis, candidiasis, hay que tratar de buscar que pueda haber o no puede haber tricomona, y como todo está dentro del síndrome de flujo vaginal, se trata con metronidazol como
habíamos comentado hace un momento. Entonces, vamos a orientarnos luego por el flujo. Entonces, lo más característico acá, el flujo de estos de acá, el que tiene mayor particularidad, podría ser el flujo de la candidiasis, ¿no? Que es un flujo como papel mojado o leche cortada, como podemos ver acá en la imagen, que nos va a referir en las preguntas de examen una característica principal, que da mucho prurito. Luego, si queremos orientar a tricomonas, tenemos que ver cómo está el cérvix. El cérvix característico de estas tres es el cérvix de las tricomonas porque es un cérvix punteado. O también nos pueden describir como un cérvix en fresa. Y es como lo vemos acá en la imagen. Y luego, si nos hablan de algunos criterios o por ahí vemos que están anotando varios enunciados que nos orienten hacia una patología, de estas tres síndromes de flujo vaginal, el que tiene criterios es la vaginosis bacteriana, que son los criterios de Ansel. Y acá repasando rapidito, los criterios de Ansel, recuerden que tienen que ser mayor o igual a 3 para decir que es una vaginosis bacteriana. Entre los criterios tenemos pH mayor a 4.5, las famosas células guías o las células clave, que algunas veces les describen, nuestra prueba de KOH positiva, no es que quiere decir cuando hace el contacto con el KOH el 10% hay un olor aminado, que en realidad es como un olor bastante parecido a pescado, ¿no? Pescado podrido, le escribe. Y luego el tercer criterio es la descripción del flujo, ¿no? Que si revisamos varias preguntas que ahorita vamos a ver, no siempre es algo que debemos guiarnos, ¿no? Porque acá en general nos pone que el flujo es blanco grisáceo, es abundante, con olor a pescado, ¿no? Pero eso no es algo muy característico porque, como comentamos, puede ser polimicrobiano, ¿no? Entonces, en las preguntas que nos han dado en el transcurso de los años, dejarse guiar por el flujo para hacer el diagnóstico de cuál es la posible etiología de esta pregunta nos puede desorientar y nos puede confundir. Entonces, si nosotros necesitamos marcar vaginosis bacteriana, tenemos que encontrar al menos los criterios de Ansel, ¿no? En la candidiasis, como le dije, lo que más predomina es el prurito. Acá en las tricomonas, el cervix punteado en fresa, ¿no? Les dije ya que esta es la única transmisión sexual. Y, ya, ¿cuáles son los agentes? ¿No? De la tricomoniasis es la tricomona, ¿no? De la candidiasis, Candida albicans. Y de la vaginosis bacteriana es la Gardnerella, ¿no? La Gardnerella vaginalis. El tratamiento, como les comentaba, para las tres es metronidazol, si nos estamos hablando de un manejo sindrómico, pero también puede ser específico, ¿no? Por ejemplo, tricomonas solamente necesita de metronidazol, 2 gramos, dosis única, ¿no? En candidiasis podemos agregar agentes tópicos, como el clotrimazol, ya sea en la cremita o en los óvulos, ¿no? Que se tiene que aplicar durante una semana. También se puede manejar con pastillas como el fluconazol, dosis única, ¿no? 150 miligramos. En la vaginosis, acá es donde el tratamiento se alarga un poco más y podemos usar metronidazol, voy a ponerlo acá, 500 miligramos cada 12 horas de 5 a 7 días. Entonces ya hicimos un repaso general del síndrome de flujo vaginal. Vamos a ver las siguientes preguntas. Esta es del 2024. Mujer de 21 años presenta secreción vaginal amarillenta semilíquida, sin ningún síntoma acompañante. Al examen, vagina con leucorrea escasa, blanca grisácea y fétida, la mucosa vaginal está normal, al frotis se mostró las células claves. ¿Cuál es el agente causal más probable? Miren, como les decía, ¿no? En la descripción de flujo, acá nos dicen que presenta secreción amarillenta semilíquida y acá nos dicen blanca grisácea y fétida, ¿no? Entonces, como que quizás por ahí nos podremos confundir. Acá nos están mostrando células clave, ¿no? Entonces nos acordamos que las células claves están dentro de los criterios de Ansel que ya hemos mencionado. En este caso, comentábamos, ¿no? Que según los criterios de Ansel tienen que ser mayor a 3
Acá tratamos de buscar, vemos, bueno, quizás que nos está describiendo el flujo, no nos dice el pH, ¿no? Tampoco nos está hablando, bueno, sí nos está hablando de las células claves, pero tampoco nos habla de la prueba de KOH, ¿no? Solamente que habrían dos, ¿no? Pero si leemos las claves, a ver, Cándida no puede ser, ¿no? Tricomonas tampoco nos está especificando. Gardnerella vaginalis es la más probable, ¿no? Aunque no haya cumplido en este caso los tres criterios de antes, ¿no? Para ser definitivo. Pero acá, justamente acá está la clave en esta pregunta, ¿no? Porque nos dicen cuál es la causa más probable. O sea, no definitiva, pero probablemente, por lo que hemos encontrado que hay dos criterios, sea una vaginosis bacteriana por Gardnerella vaginalis. A ver, la siguiente pregunta dice, mujer de 26 años acude por flujo vaginal maloliente, que empeora con las relaciones sexuales. ¿Y cuándo se lava con jabón? Desde hace 24 horas se agrega prurito intenso y enrojecimiento vulvar. Acá, a ver, relaciones sexuales, flujo maloliente, cuando más maloliente, de un olor particular a pescado, ¿no? Ahí ya estamos pensando en nuestra vaginosis bacteriana, pero nos dicen que desde hace 24 horas se ha agregado prurito intenso y enrojecimiento vulvar. Vemos que lo más característico del prurito intenso es que sea la candidiasis vaginal, ¿no? Y como les comentaba al inicio, puede ser polimicrobiana, no solamente podremos tener cándida o tricomonas en la pregunta, no pueden ser varias entidades. Entonces nos dice, ¿cuál es la terapia a indicar? A ver, metronidazol más clotrimazol. Podría ser una opción. Ceftriaxona más doxy, no. Cipro más acitromicina, clindamicina y medicar a la pareja, no, ¿no? Entonces acá metronidazol por nuestra vaginosis bacteriana y ciclotrimazol porque probablemente también esté cursando con cándida, ¿no? Y esto, en líneas generales, si hablamos ya de pacientes y no de preguntas de examen, suele ser bastante frecuente, ¿no? Porque al tener, por ejemplo, de inicio una vaginosis bacteriana, una tricomona, va a cambiar todo el pH, se va a alterar, etc. Y va a hacer que la cándida crezca más rápido, ¿no? Porque como recordaremos, la cándida vive en el canal vaginal, ¿no? Pero alguna alteración, algún cambio dentro de ese medio va a hacer que esta pueda proliferar más. Entonces acá, nuestra clave, ¿no? Metronidazol más clotrimazol. Luego dice, mujer de 30 años se queja de flujo vaginal espumoso, maloliente, con el cervix en apariencia en fresa. ¿Cuál es el agente etiológico? Ya acá están nuestras tricomonas, ¿no? Y es lo que les comentaba hace un momento. A veces solamente necesitamos tener puntos claves para poder determinar las respuestas del examen. En este caso, tricomonas, difícil que te pongan para que marques tricomonas si en el enunciado no hay el cervix en fresa o el cervix punteado. Así que hay que tener en cuenta esto. Luego, en la vaginosis bacteriana, tienes que buscar tus criterios de ANSE, ¿ya? Tienes que buscarlo, más si ves que uno de lo que te describen son las células clave o las células guía, entonces probablemente quieras que marque vaginosis bacteriana. Y como les comentaba en la candidiasis, difícil que te pregunten candidiasis si no te describen como prurito. Prurito, flujo que causa mucha escozón en la mujer, etc., ¿no? Entonces, esas tres palabritas claves nos va a hacer más fácil orientar la pregunta en el examen y no estar pensando tanto, ¿no? A ver. La siguiente pregunta nos dice, mujer de 28 años consulta por un método de planificación familiar. Tiene un hijo de 3 años nacido por parto normal, antecedentes de convulsiones y usa carbamazepina como tratamiento. Esto también fue del 2024, ¿no? ¿Cuál de los siguientes anticonceptivos sería el menos específico? Bueno, acá ya estamos hablando de anticonceptivos. Esto, por ejemplo, son preguntas que salen fuera de lo que es rutinario, ¿no? En los exámenes, ¿no? Es una pregunta nueva que probablemente no ha venido en otros años, ¿no? Y nos está hablando de los anticonceptivos y su interacción con los anticonvulsivantes, específicamente acá están mencionando la carbamazepina, ¿no? A ver, para recordar un poquito, ¿no? Los anticonceptivos orales tienen una interacción con diferentes fármacos. Uno de estos fármacos son los anticonvulsivantes. ¿Y qué es lo que hace específicamente? Es disminuir el umbral. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros anticonceptivos van a perder su efectividad como anticonceptivo, ¿no? Y esto está ligado a dos componentes importantes. Uno, porque hay una inducción de los anticonvulsivantes a las enzimas microsomales hepáticas, por ende va a disminuir la acción.
y también porque aumentan la capacidad de las globulinas transportadoras de las hormonas sexuales. Entonces, acá nos diría cuál de los siguientes anticonceptivos sería menos efectivo, ¿no? Entonces, acá estarían nuestros combinados orales, ¿no? Y en general, ¿cuál sería el método anticonceptivo que le podríamos dar a una mujer que toma anticonvulsivantes? Podríamos darle nuestra té de cobre, ¿no? Que es un método hormonal. Varón de 40 años y mujer de 38 años. Acuden a la consulta porque desde hace 6 meses están buscando tener familia y no logran, sin antecedentes de importancia. ¿Cuál sería su recomendación? Ya, acá estamos hablando de un tema que relativamente preguntado, ¿no? Infertilidad y esterilidad. Entonces vamos a definir un ratito qué es infértil y qué es ser estéril. Ya, entonces para que se acuerden, estéril es la pareja que nunca ha formado un cigoto, o sea, que nunca queda embarazada, nunca ha tenido un producto. Acá no hubo cigoto, ¿ya? Infértil es que puede ser que sí se haya embarazado, pero nunca terminan con un hijo vivo, ¿no? Acá no hay término de hijo vivo. Y ya, en ambos hay primaria o secundaria, ¿no? Primaria es como nunca han tenido un hijo previamente y pueden estar cursando con un proceso de infertilidad o de esterilidad. Y secundaria es que, por ejemplo, en el caso de infertilidad, si tuvieron un hijo vivo, pero ya pasaron como que 2 años, están buscando quedar embarazadas la pareja que quiera tener un hijo, ¿no? Y no logran quedar embarazada por más de 2 años. Entonces ahí es una secundaria, porque si hay un antecedente de haber tenido un hijo vivo. Entonces, si recordaremos en general las causas de ambos, femenina en un 40%, masculino también un 40%, y el otro 20% son causas idiopáticas, ¿no? Que no se sabe por qué entre esas dos personas no pueden procrear. ¿Cuánto tiempo es el que vamos a determinar para decir que es una persona, en este caso, infértil, ¿no? Porque nos está hablando de que hace 6 meses, ¿no? 6 meses están buscando tener una familia y no logra. Esto va a depender de la edad. Ya, acá tenemos. Y vamos a poner la edad en mujeres en este caso. Si son menores de 35 años, podemos esperar hasta un año de relaciones sexuales correctas, que eso quiere decir que por lo menos tenga una frecuencia de 3 veces a la semana, sin uso de ninguna protección, aunque sea algo redundante, hay que especificar esto bien al paciente también, ¿no? Para decir que es una persona que es estéril en todo caso, ¿no? Si es que no ha tenido ningún embarazo. Y si es una mujer mayor a 35 años, solamente se espera 6 meses, ¿ya? ¿Por qué? Y esto acá lleva a un punto importante, ¿no? ¿Por qué solamente se espera 6 meses en el caso de que sea una mujer de 35 años? Porque acá hay un punto importante. Que, a ver, si hablamos de la edad en las mujeres, ojo, de cuando tienes entre 20 y 24 años, la posibilidad de que quedes embarazada o de que no quedes embarazada, mejor dicho, solamente es del 4 a 5% si tienes relaciones sexuales sin usar algún método. Cuando tienes 35 años, la posibilidad aumenta a un 14%. Y cuando ya pasan los 35 años, la posibilidad de no quedar embarazada aumenta de un 65 a un 70%. Entonces, es por ello que el punto de corte es 35 años, ¿no? Y no se espera un año, se espera 35 meses para ya empezar con procesos, ¿no? De fertilización in vitro, de hacer estudios, ¿no? Para ver si hay algún caso de infertilidad, de esterilidad, etc., ¿no? Entonces acá nos dicen, ¿cuántos años tiene? A ver, el varón tiene 40, pero la mujer tiene 38, ¿no? ¿Y cuánto tiempo haya pasado? Han pasado 6 meses que están buscando tener familia y no logran. No hay ningún antecedente importante, entonces acá tampoco nos está describiendo si han tenido hijos por separado o algo más que nos pueda orientar a la pregunta, ¿no? Entonces, en este caso, nos están orientando más a que es un caso de esterilidad. ¿Cuál sería la recomendación más adecuada? A ver, dice, esperar 6 meses más, no, por la edad dijimos que no, ¿no? Iniciar estudios de infertilidad, probablemente sí. Fertilización in vitro, tenemos que ver más factores, ¿no? Tendremos que ver cuál es el origen de esta infertilidad, ¿no? Como ya mencionamos, hay casos femeninos, casos masculinos e idiopáticas, entonces tendremos que hacer el estudio previamente. La alternativa D nos dice coitos dirigidos con temperatura basal. Bueno, eso sería como que
reorientar al paciente de cómo poder tener las relaciones sexuales para buscar la concepción, ¿no? No, pero acá lo más adecuado que sería iniciar un estudio de infertilidad. A ver, un momentito. A ver, veamos la siguiente pregunta. Dice, mujer de 28 años, presenta menorrea. Tiene como antecedente una hemorragia postparto que le produjo pérdida súbita y grave de la presión arterial. No pudo dar de lactar. ¿Cuál sería su diagnóstico? Ya, esta pregunta, seguro ya varias la han maqueado, la han visto, ¿no? Nos está refiriendo de una mujer que ahorita no tiene menstruación, que ha tenido un parto donde ha habido una hemorragia y que tampoco pudo dar de lactar. Entonces acá nos están hablando del síndrome de Sheehan, ¿no? Entonces el síndrome de Sheehan, ¿qué es? Es la necrosis de la glándula pituitaria por una hemorragia postparto. Estas hemorragias postparto en general tienen que ser hemorragias postparto moderadas o graves, ¿no? ¿Cuáles son los factores en sí de que pueden provocar o que puede determinar qué mujer que haga hemorragia postparto va a ser un síndrome de Sheehan? La verdad que es indeterminado, pero hay que recordar también que dentro de los cambios fisiológicos de la gestación, la glándula pituitaria sufre un crecimiento, ¿no? Entonces, si está de un tamaño, pasa a ser más grande en la gestación. Y al ser más grande en la gestación, también, ¿no? Está dentro de las estructuras anatómicas, hay una compresión de las arterias que están irrigando por acá esta glándula, ¿no? Ya de por sí. Entonces, al haber hemorragia, obviamente que va a disminuir el sangrado, eh, la llegada de sangre a este punto. Como disminuye el sangrado más la compresión que ya hay previamente por el crecimiento, hay una necrosis de esta glándula y se manifiesta porque lo primero que se va a ver es que no hay producción de lactancia materna porque la está silenciado. Y luego más adelante, no sé si es que no se dieron cuenta en ese momento, vamos a ver que ya pasaron los 6 meses, ya tuvo bueno, no hubo mela porque no está produciendo lactancia materna, pero ya pasó, no sé, un año y la menstruación no regresa, ¿no? Entonces probablemente estemos frente a un síndrome de Sheehan. Y acá para orientarnos netamente en el examen, sería que vean en la pregunta, en una hemorragia postparto que cursa con amenorrea y no da de lactar. Mujer de 25 años acude por ausencia de menstruación desde hace un año. Al examen ginecológico, útero y ovarios normales, laboratorio beta-HCG negativo, FSH y LH normal. Prolactina y hormonas tiroideas normales. Se indica test de progesterona por 5 días y la paciente logra menstruar. ¿Cuál es la causa de esta menorrea? Entonces hablaremos un poquito de menorrea antes de responder la pregunta. Entonces, en amenorrea hay de dos tipos, ¿no? La menorrea primaria y la menorrea secundaria. En la primaria nunca hubo menstruación, en la secundaria sí hay menstruación y ahora ya no hay. En la causa de amenorrea vamos a definir primero que eh, si es una mujer de ciclos regulares, tienen que pasar, a ver, ciclos regulares, tienen que pasar 3 ciclos sin menstruar para decir que hay una amenorrea. Si es una mujer de ciclos irregulares, tienen que pasar 6 ciclos sin menstruar para decir que hay una amenorrea, ¿no? Y hay que recordar que la primera causa de amenorrea secundaria es el embarazo. Por eso lo primero que vas a pedir en tu paciente que refiere a amenorrea es su beta-HCG. Está negativo, ¿ya? Entonces, si está negativo en este caso, pues, pasaremos a pedir hormonas, ¿no? Como TSH, pues un hipertiroidismo, ¿no? Y también la prolactina, que pueden ser, que si están aumentadas, podrían silenciar nuestro eje también, ¿no? Alterando y dando una menorrea. Luego, si estos están normales, vamos a ver cómo están nuestras FSH. En nuestras FSH tenemos la opción de que esté normal, que esté disminuido y que esté aumentado, ¿no? En el caso de que esté disminuido, bueno, acá tendremos que en una de las causas principales, ¿no? Los trastornos de alimentación como anorexia. En el caso de que esté aumentado,
es una insuficiencia gonadal. Por ejemplo, si encontramos que está mayor a 40, en una mujer joven, eh, podríamos estar frente a una menopausia prematura, ¿no? Entonces ya bueno, entonces pasamos FSH, encontramos que está normal, ya tendremos que buscar hacer otros tipos de exámenes, ¿no? Entonces hay que pensar en síndrome de ovario poliquístico. Entonces, para ver si es que la ausencia de la menstruación está siendo por ese síndrome, porque el eje está silenciado, vamos a hacer el test de Gamble. ¿Qué es el test de Gamble? El test de Gamble es el que nos han descrito acá. Dar 5 días, de 5 a 10 días en general, de progesterona. Y vamos a esperar que haya un sangrado pos estos 5 o 10 días de que se dio esta exposición a progesterona. Si sí hay sangrado, estamos frente a una anovulación. Si no hay sangrado, ya tenemos que hacer otros test, ¿no? Como el test de dar estrógenos y progesteronas por 21 días, ¿no? Acá también lo vamos a poner para recordar. Vamos a dar test de estrógeno y progesterona por 21 días. Y acá podemos ver también, ¿no? Si sí regla, quiere decir que hay un desbalance, ¿no? Probablemente es hipotalámico, no hay un desbalance hormonal. Y si no regla, ya tenemos que buscar otras causas, probablemente anatómicas o algo que haya pasado en el canal, ¿no? Porque eso ya es una causa probablemente uterina. Entonces acá nos dicen que le dieron su test, le hicieron su test de Gamble, le dieron progesterona por 5 días y paciente logra menstruar. ¿Cuál es la causa? Bueno, acá probablemente sea una paciente con SOP, ¿no? Y acá la causa sea de anovulación. Entonces la clave sería anovulatoria. Luego nos dicen paciente con amenorrea de 6 meses, beta-HCG negativo. Entonces ya nos descartan embarazo, LH y FSH bajos. Su diagnóstico sería, ya entonces acá de lo que hablábamos, ¿no? Acá es un trastorno, no podría estar ligado a un trastorno de alimentación, etc., ¿no? Pero es una disfunción hipotalámica hipofisiaria, ¿no? Seguramente el eje está silenciado. A ver, ¿qué se caracteriza por amenorrea primaria con dolor abdominal, cíclico y masas? Ya, en la amenorrea primaria vamos a hablar un poquitito, ¿ya? Bueno, con fines de examen, cuando nos digan dolor cíclico y masa y es una amenorrea primaria, probablemente es un dolor cíclico porque sí se está generando la menstruación, ¿no? Y se está acumulando, ¿no? Entonces acá el problema es algo anatómico. Probablemente la clave que quieran que marcas es un himen imperforado. Vamos a recordar un poco de amenorrea primaria. La amenorrea primaria es como les comentaba, nunca menstruado. Y para esto tenemos que tener dos puntos claves. No hay signos puberales, o sea, quiere decir que no hay desarrollo de mamas, no hay vello púbico, etc. Y si hay signos puberales. Si no hay signos puberales, tenemos que medir la FSH, ¿no? Igual, acá vamos a ver, ¿no? Si está elevada, puede haber una alteración ovárica. Si está disminuida, es un hipogonadismo hipogonadotrófico, lo que hemos hablado, ¿no? Que es, generalmente cuando pasa esto de acá, que la FSH está disminuida, lo primero que debemos de pensar si es que no hay un trastorno de alimentación, no hay un proceso de estrés, también los ejercicios pueden haber silenciado este eje y por eso no se presenta todavía la menstruación en esta adolescente. Lo más probable es que sea, en general, la primera causa, un retardo de crecimiento general, ¿no? Ligado a quizás otros factores ya como familiares. Luego, si hay acá es una primaria y la FSH hay una alteración ovárica, hay que pensar, ¿no? Podemos estar frente a una disgenesia gonadal, también podemos estar frente a un síndrome de Turner, también es bastante preguntado. Puede estar acá en nuestro medio, ¿no? Las personas con quizás le dio tuberculosis, algo así, ¿no? Una oforitis, etc., ¿no? Radioterapia, quimio, también si es una adolescente que ha pasado por un proceso oncológico, entonces puede ser una opción por esta parte, ¿no? Que si la FSH está alterada, está aumentada.
Luego, si sí tiene signos puberales, lo primero que se debe hacer es buscar el útero. Ecografía, ¿no? Entonces, acá tenemos el útero está ausente o el útero está presente. Si el útero está presente, podemos ver de que si no está menstruando y hay signos puberales, etc., no sé, sus hormonas están normales, eh, pueden ser causas de obstrucción. En las causas de obstrucción tenemos al himen imperforado, que es la que más pregunta. Y el himen imperforado como que se describe como un dolor cíclico en un adolescente que tiene signos puberales y que hay una masa. Otra opción también de obstrucción puede ser un tabique vaginal. Y bueno, y así el útero está ausente, acá ya hay las diferentes agenesias, ¿no? La agenesia mulleriana, también podemos encontrar el síndrome de Rokitansky, el síndrome de Morris, y ya saben que es una feminización testicular, ¿no? Y es bastante amplio, ¿no? Pero con razón del examen, en esta clave, en esta pregunta, perdón, sería dolor cíclico más masa, un himen imperforado. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección de la dismenorrea desde la menarquia? Ya, entonces acá ya estamos hablando de trastornos del ciclo menstrual, ¿no? Entonces los trastornos del ciclo menstrual, uno de los más frecuentes es la dismenorrea. ¿Y qué es la dismenorrea? Es el dolor durante o días previos a la menstruación, ¿no? Pero no es un dolor normal como un cólico, no es un dolor que muchas veces puede ser incapacitante para la persona que padezca esta patología, ¿no? Entonces vemos que puede ser primaria, secundaria, va a depender de la edad, ¿no? De la edad, podemos ver que mujeres más jóvenes va a ser una dismenorrea primaria. Vamos a ver que está ligado sobre todo a un exceso de prostaglandinas, leucotrienos, que van a ser partes del ciclo ovulatorio, ¿no? Generalmente en la primaria se puede autolimitar, puede durar de 1 a 3 días. Usualmente acá justo donde está nuestra clave, podemos usar AINES, ¿no? Y con eso va a mejorar bastante. O sus anticonceptivos orales en caso no mejore con los AINES, ¿no? El examen físico está normal, también en nuestra dismenorrea secundaria, que ya está ligado a otros factores, ¿no? Acá tenemos que encontrar la etiología, cuál es la causa secundaria asociada para determinar y disminuir el dolor en este caso de esta paciente. Acá sí, la clave es AINES, pero vamos a recordar que los AINES no se dan de cualquier manera, ya en las dismenorreas. Los AINES tienen que ser dados por lo menos 3 días antes de la menstruación. Hay que calcular con la paciente más o menos cuándo va a ser su próxima menstruación y se da 3 días antes de la menstruación y 3 días durante la menstruación. Y para que disminuya, debe ser por lo menos por 6 periodos menstruales. Si haces esto en tu paciente y ya han pasado 6 periodos menstruales, les has dado 3 días entre la menstruación, 3 días durante la menstruación y sigue habiendo dolor, no hay mejora, ahí recién podremos pensar, esto es lo primero, ¿no? En usar anticonceptivos orales. Entonces acá, porque miren, están las dos, pues, ¿no? Están AINES, están anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, pero acá la primera opción sería hacer AINES. Y si hay un fracaso al uso de AINES, recién podríamos dar los anticonceptivos orales. Luego, la siguiente pregunta dice, mujer de 46 años con antecedente de histerectomía abdominal, ¿qué dice? Total, por miomatosis uterina de hace 2 años. Acude a control ginecológico para screening de Papa Nicolau. ¿Cuál es el manejo más apropiado para ella? Bueno, acá ahorita vamos a hablar un poquito del screening de Papa Nicolau, ¿no? Pero si vemos acá, mira, acá hay un antecedente importante, ¿no? Que a veces no tenemos que enfocarnos tanto en recordar tanta información, sino en leer bien la pregunta. Acá nos dicen que el antecedente es que está histerectomizado, o sea, no hay útero, ¿ya? Probablemente acá nos dicen, eh, nos están preguntando, ¿no? Si ella necesita un Papa Nicolau o no necesita un Papa Nicolau, ¿no? Una colposcopía. ¿Por qué? Si ya no tiene el órgano, ¿no? Entonces acá nuestra clave sería, no amerita un Papa Nicolau. A ver, vamos a leer la siguiente pregunta. Mujer de 24 años acude regularmente a su chequeo ginecológico. En su último Papa Nicolau, el resultado es una lesión intraepitelial de bajo grado. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Ya, entonces,
vamos a hablar un poco del screening para cáncer de cuello cervicouterino. Entonces, el screening para cáncer de cuello cervicouterino se puede hacer de tres maneras: a través del Papa Nicolau, a través de las pruebas moleculares o a través también del test de IVA, ¿no? Entonces, una vez que se elige el método, que en general está estandarizado usar el Papa Nicolau, ¿no? Donde la inspección va a ser microscópica, vamos a ver cuáles son los resultados que nos pueden dar. Entonces, si se utiliza el Papa Nicolau, hay que recordar que el AFIGO recomienda hacer a todas las mujeres mayor o igual a 21 años. Dependiendo del resultado, veremos cada cuánto tiempo es. Según el MINSA, se hace a a mujeres mayor o igual a 25 años. Entonces, al tomar nuestra prueba de Papa Nicolau, tenemos las siguientes opciones: que salga negativo, o sea, que no hay alteración de estas células, el cual nos va a dar que su próxima evaluación sea su próximo Papa Nicolau sea en los próximos 3 años, o que el Papa Nicolau salga positivo. Si el Papa Nicolau sale positivo, tenemos varias opciones: que sea un ASCUS. ¿Qué quiere decir un ASCUS? Que hayan lesiones escamosas de significado incierto. También puede ser un ASCH, que nos quiere decir que no se puede determinar la malignidad. Luego, ya que veamos o que vean, ¿no? Que sea una lesión de bajo grado, un LSIL, o una lesión de alto grado, un HSIL. También se pueden evidenciar adenocarcinomas in situ, también se pueden evidenciar lesiones glandulares ya sin un significado incierto, ¿no? Acá vamos a poner acá ya los adenocarcinomas glandulares. Entonces, si nos ha dado cualquiera de estas, empezaremos, ¿no? Si nos ha dado que es un ASCUS positivo, acá va a depender, ¿no? Podemos complementar con otras pruebas, quizás con una prueba molecular, o si no hay los recursos, no hay la forma de hacer esta prueba molecular, le vamos a hacer un próximo control a los 6 meses. Si esta sale negativa, a los 6 meses ya el control será al año, ¿ya? Pero si a los 6 meses el ASCO sigue siendo positivo, ya tendremos que ir, en la que la mayoría va a terminar, en una colposcopía. Si sale un ASSH, un LSIL, un alto grado, un bajo grado, todas van a ir de frente a colposcopía. Si salen ya, por ejemplo, un adenocarcinoma o la alteración de las células glandulares sin significado incierto, acá ya podemos hacer biopsias. Preferencia acá se hacen los famosos conos fríos, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá vamos viendo lo que se hace con el Papa Nicolau. Entonces, ahorita vamos a ver también qué vamos a hacer con la colposcopía, cuáles son los resultados que nos pueden dar. Mientras eso, vamos a leer esta pregunta. Ya, a ver, nos dijeron que su último Papa Nicolau ha tenido una lesión interepitelial de bajo grado, entonces ha tenido un LSIL. Dice, ¿cuál es el manejo más adecuado? Miren, LSIL de frente colpo, ¿no? Se va a una colposcopía. Acá nos dicen, mujer de 32 años, se realiza PAC y se encuentra lesión interepitelial de alto grado. Igual el algoritmo que hicimos, ¿no? ¿Cuál es la conducta inmediata a seguir? Acá hagamos una colposcopía, ¿no? Ya que está con la procoscopía, acá vemos que es colposcopía y biopsia, que también se puede hacer. Pregunta número 19. Paciente con cáncer cervical que invade 2/3 superiores de la vagina, sin llegar al parámetro. El estadio sería... Bueno, el estadiaje es bastante preguntado. Acá les he dejado una tablita para que puedan recordar. El que siempre nos preguntan es el que todavía no hay invasión de parámetros, sino están los 2/3 superiores de la vagina, que sería el estadio 2A. Podemos ver acá, ¿no? Invasión de parámetros, acá repasando rápidamente, ¿no? Está a partir del 2B, luego ya piensa ver inclusive una invasión de los uretra, donde puede haber una hidronefrosis, ¿no? Termina con una insuficiencia renal crónica, y en el estadio 4 ya ahí es metástasis a distancia o local, ¿no? Dependiendo si es el 4A o el 4B. Entonces no olviden repasar este cuadrito. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Son causas de cáncer de cervix los tipos de BPH? Esto también es bastante frecuente, ¿no? Y regularmente se repiten en las preguntas de examen. El virus del papiloma humano podemos ver
que hay los que tienen afinidad por las mucosas y los que tienen afinidad por la piel, los de afinidad dérmica. Entonces, en la afinidad por las mucosas tenemos a los que nos pueden dar, están mayormente asociados a los cáncer, al cáncer de cuello cervicuterino, y a los que están asociados a los condilomas. Los que están mayormente asociados al cáncer de cuello cervicuterino, 16 y 18 son los más preguntados, pero también está 32, 35, ¿no? Y los que están asociados a condilomas, el 6 y el 11. Por ahí vi una pregunta, no me acuerdo en uno de estos últimos exámenes que preguntaron del BPH con afinidad dérmica, ¿no? Acá tenemos los primeros números, el 2, el 3, el 4, ¿no? Si hacemos la diferencia entre mucosos y dérmicos, los que están relacionados no a ITS son los de la afinidad mucosa. Los dérmicos no, porque los dérmicos son las famosas verrugas vulgares, que es bastante frecuente en la edad infantil, ¿no? Tener sus verruguitas ahí, sobre todo en las palmas de las manos, en los deditos. Entonces nos dicen, ¿cuáles son las causas de BPH asociado al cáncer de cervix? Acá vemos, ¿no? 16 y 18. Ahora vamos a continuar con la parte de obstetricia. A ver, la pregunta número 21 dice, mujer de 24 años acude con test de embarazo positivo en orina. No recuerda su fecha de última regla. En el examen el útero está a 8 centímetros, globuloso, no hay presencia de sangrado vaginal. ¿Cuál es el método más exacto para determinar la edad gestacional? Bueno, en el método más exacto, acá vamos a recordar un poquito de que para diagnosticar un embarazo hay diagnóstico de certeza, los diagnósticos probables y los diagnósticos presuntivos, ¿no? Los de certeza son los que nos van a dar el diagnóstico definitivo y en certeza solamente hay dos. La ecografía transvaginal, donde podamos ver el saco o al embrión, dependiendo de la semana, o que se perciban movimientos fetales por un examinador. En este caso, el examinador obviamente tiene que ser el personal de salud, el médico, el obstetra, ¿no? En los probables, que hay a veces confusión, acá está la beta-HCG. No es un método definitivo, es un método probable. Beta-HCG positivo es un diagnóstico probable de embarazo. Acá podemos encontrar algunos otros, ¿no? Como la menorrea secundaria, lo que hemos hablado en gineco. También algunos signos, como el signo de Chadwick. También es algunas veces preguntado que saben es la coloración azulada de las mucosas. Y en los presuntivos, yo lo catalogaría como síntomas, ¿no? Porque son percibidos, más son los que nos refiere la gestante. Náuseas, mareos, que nos puede referir por ahí dolor de mamas, cambios de humor, irritabilidad, ¿no? Entonces acá es como que la gestante nos puede referir estos síntomas, no la probable, la presuntiva gestante. En probable está el BTCG y dijimos que certeza solamente dos. La ecografía transvaginal, donde podamos evidenciar saco al embrión o los movimientos fetales percibidos por un personal de salud capacitado. Entonces acá nuestra clave sería, dice, ¿cuál es el método más exacto para determinar la edad gestacional? Sería la ecografía transvaginal. A ver, siguiente pregunta. Gestante de 20 semanas que acude al control. ¿Qué vacuna no está indicada en la gestación? Para saber qué no está indicado, primero vamos a recordar cuáles son las vacunas de la gestación. Acá ya les puse influenza, DT, hepatitis B, DTPA y COVID actualmente, ¿no? En la nueva norma técnica. Entonces, influenza se puede aplicar en cualquier trimestre de la gestación, ¿ya? Eso hay que recordar cualquier trimestre porque esto, bueno, en general en todas las personas, ¿no? Si es una vez al año, pasando un año. COVID se aplica a partir de las 12 semanas de gestación. Ahora, en la DT, la nueva actualización dice que tenemos que aplicarla al primer contacto. La hepatitis B, la primera dosis tiene que ser a partir de las 20 semanas. La segunda dosis tiene que ser al mes de la primera dosis, ¿no? Al mes de la primera. Y la tercera dosis tiene que ser a los 6 meses de la primera. Eso quiere decir que probablemente, si es que no tiene el esquema completo de hepatitis, no se termine, ¿no? Durante la gestación.
sino que ya tiene que terminar la persona su esquema de vacunación. Ahora, una pregunta que me hicieron la otra vez es, por ejemplo, la hepatitis B se vacuna siempre en todas las gestantes. En verdad, esto va a depender del calendario de vacunación de la gestante, ¿no? La que se vacuna en todas las gestaciones, por así decir, es la DTPA, y que en la nueva actualización va de las 20 a las 36 semanas, ¿no? Antes era de las 26 a las 37 semanas, ahora la nueva actualización va de las 20 a las 36 semanas. Esta de acá tiene que ser un dato importante, mínimo 8 semanas después de que se aplicó la DT. Y esta vacuna, como les comentaba, es en todas las gestaciones, independiente del periodo intergenésico. ¿Qué quiere decir? Que si el periodo intergenésico es un periodo corto, menor a 3 años, igual le vamos a poner su DTPA, porque en esta vacuna los anticuerpos que da al año ya son menos del 20%. Entonces no nos va a servir, ¿no? Como prevención, sobre todo acá que está la pertussis para nuestro próximo recién nacido. Entonces, por esta razón es que es en todas las gestaciones. Ya si hablamos de la hepatitis B, como les comentaba, tiene que ser de acuerdo al calendario de vacunación que tiene, ¿no? Si tenemos un calendario de hepatitis B que ha terminado, no sé, un año antes de estar gestando, ese calendario ya no se vuelve a repetir, ¿no? Son excepciones que tenemos que tener en cuenta. COVID también, ¿no? A partir de las 12 semanas, y dijimos que la influenza, independientemente de la gestación, y la DTPA al primer contacto. Entonces nos comentan acá, ¿cuál es indicada? COVID sí, la DT sí, pues, ¿no? Acá la pertussis que está en la DTPA, sarampión no es indicada. Esta sería nuestra clave. Ahora dice, usted realiza un alumbramiento dirigido a una gestante preclántica. Para ello, indica a su personal de salud colocar intramuscular una ampolla D al minuto de producir el parto. Entonces acá nos quiere decir que estamos haciendo un alumbramiento dirigido. Ya, en el alumbramiento dirigido lo vamos a hacer con oxitocina. ¿Cuánto? 10 unidades. Las unidades pueden ser endovenosas, vía el cordón umbilical, también algunas veces intramusculares. ¿Y cuándo van a ser? También es importante recordar, después de la expulsión del primer hombro, en este caso el producto, ya tenemos que aplicar nuestra oxitocina, ¿no? Dice, acá nos pregunta, ¿cuál es el medicamento que vamos a usar? Aquí está nuestra clave, oxitocina, no olviden 10 unidades, ¿no? ¿Cuál es la vía? En diferentes estudios, ¿no? Cualquiera de esas vías es buena, resaltando sobre todo la que es a través del cordón umbilical, que va a ser un desprendimiento más rápido de la placenta. Ahora nos preguntan, mujer de 36 años, gesta 4 para 3003 con 41 semanas y 5 días de gestación. Validado por fecha de última regla. Acude por eliminación de tapón mucoso. Los movimientos fetales están activos. ¿Cuál es el manejo? Mira, acá vemos que es una gestación de 41 semanas, ¿no? Y está prolongándose, ¿no? En vías de prolongación. Dicen, ¿cuál es el manejo? Vamos a leer las alternativas. Realizar el test estresante y programar cesárea. Primero se tendría que hacer el bienestar fetal, ¿no? Lo primero que se inicia es ver el bienestar fetal. Citar en 3 días y esperar el inicio de parto espontáneo, no, porque estamos diciendo que es un parto en vías de prolongación. Solicitar ecografía obstétrica y esperar 72 horas tampoco, ¿no? Estas dos no. Entre acá, realizar test estresante y programar cesárea, ¿por qué no? No nos indica ninguna indicación, ¿no? De que pueda ir a una cesárea de movimiento activo, por ende debe estar como que el producto debe estar en buenas condiciones, ¿no? Entonces vamos a primero corroborar el bienestar fetal y vamos a probablemente hacer una inducción del trabajo de parto. Recuerden que la mejor vía para terminar la gestación siempre va a ser de preferencia el parto, ¿no? El parto natural en vez de la cesárea. Entonces acá mejor inducimos, ¿no? Antes de programar la cesárea. Entonces la alternativa será la D. Luego, primigesta de 39 semanas acude por trabajo de parto. Al examen tiene una presión de 100,60, una frecuencia cardíaca de 72, una altura uterina de 32 centímetros. Vemos que se encuentra longitudinal cefálico izquierdo, los latidos cardíacos están en 142, hay una dinámica uterina cada 3 minutos. Nos dicen que en el tracto vaginal ya hay una dilatación de 10 centímetros. Mira, hay un borramiento del 100%.
la altura de presentación está en +3, o sea, ya ha descendido, ¿no? Las membranas están rotas y podemos palpar el occipito anterior. Entonces, no solamente ha descendido, sino también ya ha coronado este producto. Y obviamente no está en un trabajo de parto activo. Dice, ¿cuál de los siguientes movimientos cardinales? ¿Cuál es el siguiente movimiento cardinal del feto? Entonces, bueno, esa pregunta es del 2024, es una pregunta nueva también. Recordaremos que los movimientos cardinales que realiza el producto para poder salir son 7. Entonces, el primero es el encajamiento. Cuando llega, ¿no? La sínfisis del pubis es el encajamiento. Luego hace un descenso. Luego de este descenso hace flexión, su primera flexión. Luego va a haber una rotación interna. La rotación interna ya prácticamente el producto está coronado, ¿no? Ya podemos acá sentir la cabeza, acá en el cuarto movimiento. Luego sigue la extensión, que la extensión es para que salga la cabeza. Ya estaba coronado, sentíamos la cabeza, ahora ya va a salir. Luego ya el siguiente movimiento, que va a ser una rotación externa para la salida de los hombros. Y finalmente la expulsión. Entonces, si leemos, acá nos dicen que están palpando el occipito anterior, ¿no? Entonces, probablemente está ya coronado, está acá. Entonces, ¿cuál sería el siguiente movimiento para que salga la cabeza? Sería el quinto, la extensión. Vamos a las alternativas. Aquí está. Gestante de 38 semanas en trabajo de parto desde hace 12 horas, sin pérdida de líquido. La dinámica uterina es 2/10, tiene una intensidad de una cruz, una altura uterina de 34 centímetros, feto longitudinal cefálico izquierdo, latidos cardíacos 140, tacto vaginal, una dilatación de 7 centímetros, borramiento de 100%, altura de presentación de 0. Dice que en 4 horas no ha habido modificaciones cervicales. ¿Cuál sería el paso a seguir? Bueno, acá no nos indican si es primigesta, ¿no? Pero bueno, está en la fase latente del trabajo de parto, entonces todavía está dentro del tiempo. Si ven que nos dan varios datos, como borramiento, altura de presentación, nos está dando también el cervix, ¿no? Que por acá nos menciona de que no ha habido cambios cervicales, etc. Probablemente acá, en este tipo de preguntas, tienes que recordar rápidamente tu escala de Bishop. Y en la escala de Bishop tenemos 5 parámetros. La altura de presentación, tenemos el borramiento, tenemos la consistencia del cervix, la dilatación y la posición. Nos van a dar un puntaje del 0 al 3. La altura de presentación, si está en -3, te va a dar 0 puntos, -2, 1 punto, -1 y 0 te va a dar 2 puntos, y si ya está en +1, +2, te va a dar 3 puntos. El borramiento, 0 puntos si está menor o igual al 30%, 40 al 50, acá 2 puntos si está del 60 al 70, y acá mayor o igual al 80%. La consistencia del cervix, acá ya son solamente, nos van a dar un puntaje del 0 al 2, y es rápido de recordar: dura, intermedia y blanda. La dilatación, 0 centímetros, 0 puntos, de 1 a 2 centímetros, 1 punto, de 3 a 4 centímetros, 2 puntos, y mayor o igual a 5 centímetros nos va a dar 3 puntos. La posición es igual que la consistencia del cervix, solamente tiene 3 puntajes y va a ser posterior, media y anterior. De este puntaje, el índice de la escala de Bishop nos va a decir: si el puntaje nos sale menor o igual a 6, vamos a tener que hacer una maduración. Y la maduración, acuérdense, es con misoprostol, ¿no? Si el puntaje nos sale 7, mayor o igual a 7, acá haremos una inducción. Y nuestra inducción es con oxitocina.
Para los exámenes hay ciertas escalas que deben de recordar sí o sí, porque son bastante memorísticas. Dentro de esas escalas está la escala de Bishop en el área de obstetricia, que siempre hay una que otra pregunta y tienes que saber los valores precisos para poder calcular cuánto es el puntaje y ver si se va a una maduración o una inducción. Entonces acá, a ver, vamos a leer un poquito otra vez la pregunta. Dice, trabajo de parto de hace 12 horas, sin pérdida de líquido, una dinámica uterina 2 de 12, una que no nos menciona la intensidad, ¿no? Está recién, como habíamos mencionado, la fase latente del trabajo de parto. Una uterina, ya bueno, una dilatación de 7 centímetros. Si vamos dilatación mayor a 5, entonces acá ya van 3 puntos, ojo. Un borramiento del 100%, acá también ya van 3 puntos. La altura de presentación está en 0. Acá ya vamos 2 puntos. Miren acá. Y luego no nos menciona más, ¿no? Si bien no nos habla del cervix, no nos habla de la posición, ni de la consistencia, ni de la posición del cervix, ya podemos sumar cuántos tenemos. Si tenemos 6, 7, 8, tenemos 8 puntos, ¿ya? Y si tenemos 8 puntos, ¿qué quiere decir? Que esto va a ir a una inducción. ¿Y la inducción con qué es? Con oxitocina. Acá nos dicen, primigesta de 41 semanas con 3 días por ecografía del primer trimestre, acude por disminución de movimientos fetales y oligohidráceos. Se realiza test estresante y está negativo. Al examen, altura uterina de 32 centímetros. Feto en longitudinal cefálico izquierdo, tacto vaginal, dinámica uterina, dilatación 0 centímetros, borramiento 20%, altura de presentación 2, cervix posterior e intermedio. ¿Cuál será la conducta a seguir? De igual manera, acá tenemos que calcular nuestro Bishop, ¿ya? En un punto que ya te lo puedes saber de memoria, ¿no? Entonces, no dice la dilatación 0, ¿no? Si recordábamos que nos da el puntaje del 0, 1, 2 y 3, si está en dilatación 0, probablemente, el puntaje, no probablemente, sino definitivo, el puntaje que nos está dando por la dilatación es 0 puntos, vamos sumando. El borramiento es 20%, dijimos que menor al 30% nos da 0 puntos, entonces acá también va sumando el borramiento 0 puntos. La altura de presentación está en menos 2, en menos 2 nos daría que está dando un puntito recién, ¿no? El cervix nos dicen que es posterior. Posición del cervix posterior nos da 0 puntos. ¿Nos menciona algo más? No. Bueno, acá solamente tenemos un punto. Entonces, esta paciente, esta gestante, esta primigesta, ¿no? De 41 semanas, no la podemos inducir porque el índice nos está dando menos de 7 puntos. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es una maduración primero. Vamos a hacer una maduración cervical con misoprostol. Siguiente pregunta. Obstetra acude a ginecólogo con gestante con trabajo de parto de 1 hora. Se encuentra en el plano 3 de Lee y la presentación caramento posterior. ¿Cuál es la indicación correcta? Mira, esta acá es para hablar de las deflexiones, ¿ya? Cuando te piden la presentación, qué es lo que se está evaluando, son las deflexiones, ¿no? ¿Cuál es la conducta correcta? Esta deflexión que podemos ver acá es una deflexión que tiene que terminar sí o sí en cesárea, ¿no? Entonces esa sería nuestra alternativa. A ver, vamos a ver esta pregunta. Gestante de 41 semanas por última regla confirmada por ecografía del tercer trimestre, tiene al examen una altura uterina de 39 centímetros, una, longitudinal cefálico derecho, latidos cardíacos de 140, dinámica uterina esporádica, tacto vaginal, hay una dilatación de 0, un borramiento del 0% también, una altura de presentación en -3, y nos vemos que acá hay un dato importante, ¿no? Nos están dando un perfil biofísico. Entonces, nos dicen, ¿cuál es el manejo más adecuado? Acá, bueno, podremos calcular nuestro Bishop, ¿no? Pero vemos que si nos dice que la dilatación está en 0, el borramiento está en 0, la altura de presentación también nos va a dar un puntaje de 0 porque está en -3, vemos que es 0. Si es por el Bishop, esto sería que primero tenemos que hacer una maduración cervical, ¿no? Con su misoprostol, recuerda. Pero acá también nos dice que el perfil biofísico está alterado, ¿no? Entonces vemos que ya tiene 41 semanas, también es una gestación a término, es más, no sé los días, pero probablemente esté en vías de prolongación, ¿no? Entonces, acá en esta pregunta, la clave que se dio
fue inducción, ¿no? Pero podemos ver que acá, si es que estamos calculando el Big Show, lo más adecuado sería una maduración cervical. Pero como también hay una alteración del perfil biofísico y es una gestación en vía de prolongación, lo más adecuado sería hacer una cesárea. Entonces, ojo con esto, que a veces siempre hay, ¿no?, claves que no están relacionadas a lo que vendría a ser la respuesta más correcta. Ahora, leeremos la siguiente pregunta. Mujer de 25 años, gesta 1 para 0, RH negativo, con TC-CUMS indirecto negativo, pero actualmente en su semana 13 de gestación. ¿En qué momento indicaría la gamma globulina antideprofiláctica? Entonces acá hablamos de gestantes con RH negativo, ¿no? Entonces, a ver, recordando rápidamente, cuando es una isoinmunización RH, lo primero que se va a solicitar es el RH del padre, ¿ya? Si el RH del padre es negativo, acá no se, solamente se hacen los controles, no se tiene que poner la inmunoglobulina ni nada, si no ha habido ninguna gestación previa, ¿no? Y si es el mismo padre. Pero si hay un RH del padre que es positivo, acá vamos a calcular el CUMS indirecto, ¿ya? El CUMS indirecto que lo vamos a calcular en la madre, ¿no? Si este sale positivo, acá ya vamos a tener que titular, ¿no? Para ver cómo está, si verdaderamente necesita también hacerle un seguimiento, porque ya saben que tiene complicaciones bastante perjudiciales para el producto, ¿no? Como kernicterios, hasta la muerte del producto. Entonces acá tenemos que titular si sale positivo, pero en el caso de que salga negativo, tenemos que dar profilaxis. Y la profilaxis va a ser a partir, bueno, en la semana 28, ¿no? ¿Y con qué es? Es con la inmunoglobulina anti-D, que son 300 mg. Entonces acá nos pregunta, ¿en qué momento? En la semana 28. Luego dice, primigesta de 14 semanas, RH negativo. Para descartar incompatibilidad de RH, ¿cuál es la prueba inicial a solicitar? Es lo que les comentábamos, ¿no? Lo primero que debemos solicitar es el RH del padre. Luego nos dicen, acá no, mira, nos pone, ¿no?, que el padre es RH positivo y la madre es RH negativa. Se decide dar la inmunización, que ya hablamos que es en la semana 28. ¿En qué caso no está indicado? Ya, entonces acá, como vimos al inicio en nuestro esquema, ¿no? Si hacemos el CUMS indirecto y está positivo, ya no hay caso, ¿no?, que le demos la profilaxis, porque la paciente ya está expuesta, ya tiene los anticuerpos, ¿no? Entonces acá vemos rotuloterina, CUMS indirecto, versión cefálica, presenta previa, acá no. Ya no estaría indicada si un CUMS indirecto positivo. Pregunta número 33. Para disminuir el riesgo de complicaciones respiratorias en el recién nacido, ¿a qué edad gestacional en semanas se recomienda la administración de corticoides a gestantes con amenaza de parto prematuro? Entonces recordaremos que acá en las amenazas de parto prematuro es importante hacer la maduración pulmonar porque bueno, los recién nacidos todos necesitamos el surfactante para poder hacer los intercambios gaseosos. Y el surfactante recién está disponible a partir de las 26 semanas de gestación. Entonces, antes de eso no hay. Por ende, necesitamos prevenir que tenga complicaciones, ¿no? Membrana hialina, etc. Y por eso se hará una maduración pulmonar en las amenazas de parto prematuro. ¿En qué semana se hace? Se hace de las 24 a las 34 semanas, donde hay mayor beneficio de hacer esta maduración pulmonar. ¿Con qué se puede hacer? Con betametasona y con dexametasona. Si es betametasona, sería 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 días. Si es dexametasona, sería 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 días. La que más encontramos en los hospitales en el medio es la maduración pulmonar con dexametasona. Es más, es la que vas a usar si es que vas a hacer un también, ¿no? Entonces, leemos las alternativas. La A de 24 a 36 no es exactamente la misma, pero es la más cercana. La B de 20 a 24 no, la C de 22 a 24 no, la D de 30 a 38 ya no tendría fin porque ya hablé surfactante, entonces acá lo más adecuado sería la alternativa A. A ver, siguiente pregunta. Usted en su centro de salud materno-infantil recibe una primigesta de 37 semanas.
quien presenta pérdida de líquido desde hace 2 días. 2 días, ojo con eso, mira. Temperatura 39, frecuencia cardíaca 104, esta es de la materna. Abdomen, uretrina 38, mira la frecuencia cardíaca del feto, también es un poco elevada. Dolor a la palpación abdominal, tacto vaginal, hay una dilatación de 0, barrante de 0, altura. O sea, no está en un trabajo de parto, ¿no? Ni en las fases latentes, ni menos en la fase activa. Las membranas se encuentran rotas y hay un líquido amniótico purulento con mal olor. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Entonces, acá probablemente ya estamos frente a una corioneumonitis. ¿Cuál ha sido su punto de partida? Una ruptura prematura de membranas, ¿no? Como vemos acá al inicio, ¿no? Está habiendo pérdida de líquido, desde hace 2 días, ¿no? Eso ya se ha contaminado, probablemente es una corioneumonitis, ¿no? Acá, inclusive vemos que podrían haber temperatura elevada, todo, ¿no? Algunos puntos de partida de una sepsis materna, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el manejo más adecuado? A ver, uso de tocolíticos y maduración pulmonar, 37 semanas, ¿no? Ya no tiene razón hacer maduración pulmonar. Corticoides y esperar el inicio de labor de parto también. ¿Por qué tenemos maduración pulmonar? Hospitalización y el uso de oxitocina. O sea, sí tendremos que hospitalizar, ¿no? Pero oxitocina, porque haríamos una inducción, ¿no? Mira, inclusive si hacemos un índice de Bishop, no está para una inducción. Y acá nos dicen cobertura antibiótica, que sí debemos empezar y traslado a un hospital. Claro, no, esto es lo más adecuado, porque acá te refieren, estás en un centro materno infantil, tienes que trasladarse hacia el paciente. Acá sí orientamos también esta pregunta de otra forma. A veces no, para los exámenes no es necesario recordar tanta información, o si no la recordamos en ese momento, solamente es tener una adecuada comprensión lectora de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, acá si empezamos desde el inicio, miren, solamente leyendo, usted está en un centro materno infantil, y ya vemos que hay lo siguiente que dice cuál es el manejo, y hay un montón de complicaciones, ¿no? Si tú estás en un nivel de atención inferior, tienes que trasladar a ese paciente, ¿no? ¿Y dónde lo vas a trasladar a un hospital, no? Si hubiéramos leído solo esos dos y no hubiéramos entendido la pregunta, igual la alternativa más adecuada seguiría siendo la D. Entonces, yo por eso recomiendo también leer bien la pregunta, tener una buena comprensión para poder sacar de alguna manera la respuesta. A ver, luego dice, primigesta de 38 semanas, VIH positivo. Estuvo recibiendo Aptar antes de salir embarazada y actualmente sigue con el tratamiento. Hace una semana la carga viral fue de 500 copias. La conducta más adecuada del parto sería, ya, entonces acá, bueno, está pidiendo cuál es la conducta más adecuada del parto, pero antes hay que recordar los escenarios, ya. Los escenarios de la gestante con VIH. El primer escenario es que se entera, ¿no? En los controles prenatales, dentro del primer control, se entera recién que es VIH positivo, y bueno, hay que iniciar el tratamiento, etc., ¿no? Luego, el segundo escenario sería que esta persona ya tiene VIH, tiene su control, tiene su medicación y sale embarazada. El tercer escenario, que es el peor escenario, es cuando ya se enteran en la fase, prácticamente la fase activa, ¿no? En la fase activa del parto, que la gestante es VIH positivo, ¿no? Entonces, en estos escenarios también el manejo va a ser diferente, ¿no? Acá, si recordamos cuáles son las indicaciones de que una gestante pueda tener parto vía vaginal siendo VIH, tenemos dos opciones. Uno, que es el escenario malo, que es en el tercer escenario, y ya hay una dilatación mayor a 4 centímetros o las membranas están rotas. Acá ya tienes que terminar la vía por la parte vaginal, ¿no? Y la otra, que sería las indicaciones por el lado bueno, por el lado donde hay un control del VIH, es que sea menor a 1000 copias la carga viral, ¿no? Según las indicaciones, una carga viral menor a 1000 copias puede terminar su gestación por vía vaginal. Entonces, acá la clave sería vía vaginal, pero viendo las otras, ¿no? Dice, ¿sale de emergencia? No, verdaderamente no es un sale de emergencia, no nos está hablando de las fases activas del trabajo de parto, nada de eso, ¿no? Ni tampoco de sufrimiento fetal. Parto instrumentado, eso sí está contraindicado, ¿ya? En todos los escenarios, el parto instrumentado está contraindicado. Cesárea programada, acá esta gestante por su carga viral tiene la opción de tener una vía vaginal. Entonces la siguiente pregunta dice, primigesta de 8 semanas, asintomática, sin factores de riesgo, sin antecedentes patológicos.
En control prenatal se le encuentra glucosa de 130 miligramos por decilitro. ¿Cuál es la conducta a seguir? Ya mira, acá 8 semanas, entonces debe ser su primer control, ¿no? Su primer control, sí, pues le hacen una glucosa basal, ¿no? La glucosa basal está alterada. Acá, si nosotros recordamos, para hacer un diagnóstico de diabetes sin contar la condición de gestante, nos tiene que dar un valor mayor o igual a 126, ¿no? Esto de acá ya nos hace eso, nos da una glucosa alterada en ayunas y bueno, hay que hacer otros exámenes, en este caso sería un test de tolerancia a la glucosa para descartar diabetes, ¿no? En el caso de que no sea gestante. Entonces, acá sí tiene una gestación, pero tiene una gestación de 8 semanas, ¿no? Y le han hecho su primer control prenatal y han encontrado una glucosa alterada en ayunas. Entonces, el siguiente paso acá sería hacer un test de tolerancia oral a la glucosa, porque probablemente esta paciente no sea a causa de la diabetes, no sea una diabetes gestacional, sino ya sea una persona con diabetes mellitus tipo 2 crónica probablemente, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, la opción número A dice repetir la glicemia en ayunas, declararlo como diabetes gestacional, dijo que no puede ser una diabetes gestacional, solicitar el test de tolerancia oral a la glucosa, es lo que hemos comentado, considerar como diabetes pregestacional. También podríamos considerarlo, ¿no? Pero primero hay que hacerle su test de tolerancia oral a la glucosa. Luego dice, mujer de 30 años con lupus eritematoso acude a su consultorio para asesoría preconcepcional. Usted le aconseja que podría gestar. Si el lupus no ha estado activo, por lo menos acá la respuesta, para que sepan, 6 meses, ¿ya? Se necesita 6 meses de inactividad para que la gestante con lupus eritematoso pueda salir gestando, tener una gestación que pueda tener éxito y terminar con un feto con bienestar, ¿no? Luego, la pregunta número 38 dice gestante de 12 semanas con DPP positivo, asintomático, que refiere vivir con un hermano con tuberculosis. Acá ya, bueno, acá es un caso de contactos de pacientes con tuberculosis, ¿no? Y este hermano está en primera fase. ¿Cuál es la conducta a seguir? Acá a todos los contactos que tenemos de PP positivo, tenemos que, gestante, ¿no? Tenemos que hacer su profilaxis. Y la profilaxis, para recordar, en todos los casos es con isoniazida por 6 meses. Siguiente pregunta. Primigesta de 38 semanas acude por trabajo de parto sin controles prenatales. En emergencia se realiza su prueba de VIH y sale positivo. Esto es lo que recordamos. Esto es un tercer escenario. Dice, tiene una altura uterina. Bueno, ya de acá no es tan relativo terminarle la pregunta, ¿no? Y nos dice que, bueno, acá nos comentan que las membranas están íntegras, sí hay un borramiento, hay una dilatación. Entonces, si hay una dilatación, probablemente, dijimos, ¿no? ¿Cuáles eran las indicaciones de parto vaginal en gestante VIH? Entre las malas, ¿no? Que la dilatación sea mayor o igual a 4 centímetros, que las membranas estén íntegras, no juntas, sino I o cualquiera de estas, ¿no? Acá ya vemos que esta gestante va a terminar por vía vaginal. Entonces, y nos preguntan, ¿no? ¿Cuál es el manejo más adecuado? Parto vaginal, episiotomía amplia. Ya dijimos que no se hace nada, ni episiotomías, ni manejo instrumentado en esas gestantes, ¿no? Esto se anula. Sidobudina, sí, pues no tenemos que darle su profilaxis, empezar de inmediato, ¿no? Y parto vaginal, esta parece la más adecuada. Tenofovir y tocólisis, no. Sidobudina y programar cesárea, no podemos programar cesárea porque ya tiene una dilatación de 8 centímetros. Entonces acá la respuesta sería la B. A ver, gestante de 35 años acude por 7 semanas de amenorrea y dolor pélvico. Especuloscopía, sangrado vaginal escaso, tacto vaginal útero de 7 centímetros ocupado, orificio cervical externo cerrado. En la ecografía transvaginal, el diámetro del saco mide 29 milímetros y tiene un embrión coronalga que mide 8 milímetros, sin latido cardíaco fetal. ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, acá es el caso de ella de un aborto, ¿no? Un aborto, si no hay latido cardíaco, y es un aborto que está retenido, ¿no? No había sangrado, se ha muerto ahí dentro, ¿no? ¿Cuál es la conducta a seguir? Mira, tiene 7 semanas. Acá probablemente le tenemos que terminar esta gestación ya, pues, ¿no? Y acá la vía que podemos hacer, mira, dejar evolución espontánea, no, porque probablemente eso, no tenga una revolución. Realizar ecografía a la siguiente semana,
No, acá sería lo más adecuado administrar misoprostol para terminar con esta gestación. Porque acá ya no, mira, acá no hay latidos, ¿no? Después de estas semanas, después de las 7ª semana debería ya tener, si no encontramos, esto ya no tiene vitalidad, se tiene que terminar con esta gestación porque habría un aborto retenido. Pregunta número 41. Primigesta de 8 semanas acude por sangrado vaginal y dolor pélvico. Al examen hay abdomen doloroso, la palpación de hipogastrio, en la especuloscopía, sangrado vaginal moderado, cervix abierto con membranas íntegras que obstruyen el canal vaginal. En la ecografía transvaginal hay un embrión de 8 semanas con latidos fetales presentes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Entonces, acá tiene 8 semanas. Entonces, ya recordaremos rápidamente, menor a 22 semanas. Acá es una hemorragia del primer trimestre de la gestación, ¿no? Acá entre ellas tenemos el aborto, el ectópico, el embarazo molar, ¿no? Pero acá nos está destacando que lo que más predomina es el sangrado, que es moderado, probablemente estemos frente a un aborto, ¿no? Para determinar las diferentes clasificaciones que hay en el aborto, tenemos que recordar o tenemos que evidenciar en nuestra pregunta, ¿no? Que nos den los latidos cardíacos fetales y cómo están las membranas ovulares, ¿no? Íntegras o rotas. Entonces, si hay latidos cardíacos fetales, probablemente, y hay sangrado escaso, ¿no? Las membranas ovulares están normales, no hay ningún cambio, podremos estar a lo que es una amenaza de aborto, ¿no? No hay modificaciones, el feto se encuentra. Si hay latidos cardíacos fetales positivos, pero las membranas ovulares siguen íntegras, pero acá nos describen las membranas que protruyen, ¿no? Protruyen a través del canal vaginal, podremos estar, un término que se usaba hace un poco, un aborto inminente, ¿no? ¿Por qué inminente? Porque probablemente haya una pérdida de este producto, ¿no? Acá es donde se aplica el famoso cerclaje. Y otro sería el aborto inevitable, que acá ya nos van a describir que las membranas ovulares sí están rotas, no hay sangrado, ¿no? Probablemente acá también si se hace una ecografía no haya vitalidad fetal. Acá en este aborto inevitable también pueden estar el que ya está completo o el que está incompleto, ¿no? Y acá también, pues, ¿no? Como en el caso anterior que vimos, también puede haber un aborto frustro donde no haya cambios cervicales, todo, pero se hace una ecografía transvaginal y no hay latidos, no hay presencia de latidos cardíacos-fetales. Entonces, acá nos dicen, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Un aborto completo, no, porque hay la presencia de latidos cardíacos-fetales. Un aborto retenido, tampoco. Una amenaza de aborto, no, porque no habría modificaciones, ¿no? Y acá ya vemos que si están dentro del canal vaginal, se pueden ver a las membranas, pero están íntegras, ¿no? Entonces acá probablemente sea un aborto inminente. Luego dice, mujer de 7 semanas de amenorrea que acude por dolor en hipogastrio. Tiene una beta HCG en 2800, tiene una ecografía transvaginal de un endometrio de 11 milímetros y presencia de tumoración de 20 milímetros en anexo derecho. A 2 días presenta sangrado. Se le repite la beta HCG y está en 3.200 unidades. 2 días después, la beta HCG ha bajado. Miren, ahora está en 2.240. ¿Cuál sería su tratamiento? Acá seguimos, ¿no? En las hemorragias del primer trimestre. Y en este caso, como nos describen que hay una tumoración en el anexo, es un embarazo ectópico. Y vemos que la BPHG, en vez de seguir subiendo y llegar a su punto MZ, está bajando, ¿no? Entonces, acá vamos a recordar cuáles son las indicaciones de metrotexate en embarazos ectópicos. La primera es que hay estabilidad hemodinámica, ¿no? Porque recuerda que el embarazo ectópico puede llegar a un punto que se puede romper y provocar un abdomen agudo, ¿no? En esta gestante. Luego, otra indicación es que la beta HCG sea menor a 5.000 unidades, ¿no? Luego otra indicación es que haya ausencia de latidos cardíacos fetales. Y bueno, y que la masa, ¿no? El anexo, la tumoración que haya sea menor a 4 centímetros.
Entonces, acá, a ver, retomamos la lectura de este caso. Nos dicen en el endometrio, tumoración de 20 milímetros, ¿no? 2 centímetros. Entonces, sí, está cumpliendo esto de acá. A los 2 días presenta sangrado. Cosas se repite. Mira, la beta HCG nunca subió, ¿no? Nunca llegó a 5000. Y también no nos refiere nada sobre la estabilidad, pero probablemente sea un caso donde nos indique que debemos de marcar metrotexate, ¿no? Y no la parotamina. Recuerden cuáles son las indicaciones de metrotexate. Estabilidad, beta HCG menor a 5000, ausencia de latidos cardíacos fetales y que las masas sean menores a 4 centímetros. Siguiente pregunta. Multigesta de 33 semanas, cesárea anterior 3 veces. Acude a control ecográfico y se encuentra placenta que cubre la totalidad del orificio, con lagunas placentarias. Hay un adelgazamiento del miometrio retroplacentario y vasos puente. El bienestar fetal es adecuado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? En 36 semanas, ¿no? Mira, acá tiene un antecedente importante, cesárea anterior 3 veces. Recuerden que las cesáreas anteriores tienen mayor probabilidad de presentar una mala implantación de la placenta, ¿no? Y es más, acá inclusive llegar a que lo que sería nuestra respuesta, un acretismo placentario. A ver, la pregunta 44 dice, puerperio inmediata de parto vaginal, instrumentado, presenta sangrado vaginal abundante, rojo rutilante. Recién nacido, 4100 gramos, es un recién nacido macrosómico, tuvo un alumbramiento normal, o sea, no fue un alumbramiento dirigido. Acá vamos tomando ya factores de riesgo. Ojo, el examen, miren, su presión está baja, ¿no? Está hipotensa, una frecuencia cardíaca un poco elevada, palidez marcada, sudorosa, útero contraído por debajo de la cicatriz umbilical. Acá el útero está contraído, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá lo más probable es que haya sido una atonía uterina, ¿no? ¿Por qué? Porque ha tenido un feto macrosómico y ha tenido un alumbramiento natural, no ha sido un alumbramiento dirigido, ¿no? Aunque nos dice, ¿no?, que el útero está un poco contraído debajo de la cicatriz umbilical, no nos dan otros factores de riesgo para pensar en acretismo placentario, tampoco en trastornos de la coagulación, lesión del canal de parto, también podría haber darse por el tamaño del feto, ¿no? Entonces acá la clave, marcaron atonía uterina. Este fue un examen del 2023, que quizás podría haber confundido, ¿no? Porque nos dice que el útero está contraído y está debajo de la cicatriz umbilical, pero también nos menciona un feto macrosómico. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿no?, que como hemos visto ya, hay preguntas que tenemos que enfocar bien para ver qué quieren que marquen las personas que hicieron el examen, ¿no? Siguiente. Según digesta de 39 semanas, tiene antecedentes de cesárea hace 14 meses. Ingresa a sala de partos expulsivo. Y luego de alumbramiento se evidencia sangrado vaginal profuso y dolor abdominal intenso. Al examen tiene una presión de 80/50. Está hipotensa también. Una frecuencia cardíaca en 110. El útero está contraído a nivel de la cicatriz umbilical. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, tiene 39 y ha tenido una cesárea hace poquito, ¿no? En expulsivo y luego se evidencia sangrado profuso, ¿no? Acá, mira, igual nos está mencionando que el útero está contraído y está debajo de la cicatriz umbilical, ¿no? De licencia uterina, de la cicatriz umbilical, podría ser una opción, ¿no? Porque hace poquito nada más ha sido su cesárea, hace 14 meses, el periódico intergenésico es bastante corto. La aceleración vaginal no nos habla de cuánto pesa el feto, no nos habla de otros factores que podrían estar evidenciados en el trabajo de parto prolongado, etc., ¿no? Hematoma perianal disecante, tampoco nos habla de esto, ¿no? Esto va más direccionado a hacer una dehiscencia de la cicatriz uterina, ¿no? Inclusive acá que expulsivo, ¿no? Y dolor abdominal intenso, ¿no? Un dolor abdominal intenso. Por ahí podríamos pensar. Luego dice, placenta que se ubica a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Entonces, estas son las placentas previas, ¿no? En la placenta previa hay de 4 tipos. La placenta, ahora vamos a suponer que este es el orificio cervical. Y acá va a estar nuestra placenta. Tenemos las placentas de inserción baja, que no llegan al orificio cervical. Tenemos las placentas marginales, que llegan a un borde del orificio cervical. Tenemos las placentas
previas parciales que llegan al orificio cervical, pero no cubre todo, es de forma asimétrica. Y tenemos las placentas previas totales que cubren al orificio cervical de manera simétrica. La diferencia entre la inserción baja y la marginal es que la marginal, como les digo, hace contacto, ¿no?, con el orificio cervical, con un borde. En cambio, la inserción baja está a 2 centímetros, está cerca, pero no está en el orificio cervical. Entonces acá la clave sería placenta previa de inserción baja. Gestante del tercer trimestre que acude por hemorragia indolora rojo rutilante. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Acá estamos en una hemorragia de la segunda mitad de la gestación. Sé que algunas veces para orientarnos a la pregunta siempre miran qué color es el sangrado, pero acá les voy a dar un tip para que no se dejen guiar tanto por el color, porque a veces puede confundir, nos puede alejar de la clave, ¿no? Entonces, en las hemorragias de la segunda mitad de la gestación, lo primero que se deben preguntar como un algoritmo para hallar la respuesta es si hay dolor. Si no hay dolor, tienen que preguntarse, ¿hay sufrimiento fetal? Si sí hay sufrimiento fetal, es una basa previa. Si no hay sufrimiento fetal, es una placenta previa. Luego, si hay dolor. Si sí hay el dolor, tenemos que preguntarnos por el tono uterino. El tono uterino está súper hipertónico o ya no hay tono, se palpan las partes fetales, esto ya es una ruptura uterina. Si hay una hipertonía, está yendo, está viniendo, probablemente sea un desprendimiento prematuro de placenta. Con este algoritmo va a ser más fácil hallar las respuestas. Acá nos dice gestante el tercer trimestre que acude por hemorragia indolora, entonces no hay dolor, nos vamos para esta parte. Bueno, no nos menciona el si hay o no hay sufrimiento fetal, pero vamos a leer las opciones. Rotura uterina, no. Desprendimiento prematuro de placenta, no, y eso solamente la descartamos porque en esta se presenta el dolor. Placenta previa, acá no hay dolor, ¿no? Rotura prematura de membranas, atonía uterina, estas ya no son, ¿no? Entonces acá nuestra clave sería la C, placenta previa. Según digesta, 35 semanas acude por pérdida de líquido desde hace 15 horas y fiebre. Al examen tiene una temperatura de 38.7, una presión de 110,70, frecuencia cardíaca de 92, abdomen, altura uterina de 32 centímetros, longitudinal cefálico derecho, frecuencia cardíaca 180, tacto vaginal, hay una dilatación de 8 centímetros, un emborramiento del 80%, una altura de presentación +1, membranas rotas con mal olor. ¿Cuál es el manejo más adecuado? Miren, acá también, bueno, calculando su Bishop, ¿no? Acá ya está, probablemente ya en una inducción donde trabajo de parto, ¿no? Nos dice que hay un antecedente, ¿no? Que hay membranas que están rotas, con mal olor, probablemente acá una RPM que se esté por convertir en una coreopneumonitis, entonces acá necesitamos antibiótico, ¿no? Acá vemos que la opción B y C nos mencionan antibiótico-terapia. ¿Cuál sería mejor, el parto vaginal o la cesárea? Miren, la verdad que tiene un buen trabajo de parto, de trabajo de parto activo para terminar por vía vaginal. Además, recuerden que la mejor vía para terminar posibles complicaciones, para que no vaya una clave amarilla, es el parto vaginal. Entonces, acá la clave sería la B. Gestante de 38 semanas con pérdida de líquido desde hace 3 días, cursa con contracciones uterinas frecuentes y dolor pélvico. Al examen tiene una temperatura de 38, una frecuencia cardíaca de 110, los latidos cardíacos fetales están en 178, hay dolor a la palpación abdominal y líquido amniótico con mal olor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Es una coreopneumonitis, ¿no? Hemos visto ya varias preguntas así, que ha sido bastante preguntado, por cierto, en los últimos años. Tercigesta de 36 semanas, de 30 años de edad. Posterior a una discusión presenta cefalea, se halla terapia con alfa-metildopa desde hace 8 semanas. Está bien controlada y tiene una buena adherencia terapéutica. Tiene una presión de 130,80, una frecuencia cardíaca de 90, o sea, su presión ahorita está dentro del rango, ¿no? Temperatura 37, frecuencia
de 20. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Mira, acá está tomando su metildopa desde las 8 semanas. Entonces, esta paciente ya es hipertensa, ¿no? Entonces, es una hipertensión crónica. Recuerda que el punto de partida para determinar si es una hipertensión por la gestación o es una hipertensión ya crónica son 20 semanas. Ella ya toma sus antihipertensivos de las 8 semanas, ¿no? Entonces, ella es una hipertensión crónica. Puérpera inmediata con diagnóstico de preeclampsia con criterios de severidad, actualmente con sulfato de magnesio. ¿Hasta cuándo se le indicaría continuar el sulfato de magnesio? Ya, el sulfato de magnesio en sí es el fármaco que se utiliza, no tanto como para si está con preeclampsia con criterios de severidad, para prevenir la eclampsia, también, no sé, síndrome de Hellman, que ya saben que de todas estas, de los trastornos hipertensivos de la gestación, el tratamiento definitivo es culminar la gestación, ¿no? Pero bueno, utilizaremos sulfato de magnesio, ya saben la dosis de ataque, que es de 4 gramos, la dosis de mantenimiento es de 1 gramo por hora. ¿Hasta cuándo se va a usar esto? Hasta 24 horas después del parto, para que lo tengan en cuenta. Gestante 32 semanas presenta preeclampsia con signos de severidad, siendo manejada con nifedipina y sulfato de magnesio. Presenta una diuresis de 10 milímetros por hora, está disminuida, y una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. La medida más adecuada será, entonces acá le están sulfateando, ¿no? Y nos están dando, vamos a recordar, cuáles son las manifestaciones de una intoxicación por sulfato de magnesio. Disminución de los reflejos rotulianos, disminución de la frecuencia respiratoria, acá vemos, ¿no?, que en nuestro caso clínico está en una frecuencia respiratoria de 10, disminución de la diuresis y alteración del sensorio. Encontramos alguno de estos, probablemente esté siendo una intoxicación por sulfato de magnesio. Lo primero que tenemos que hacer es suspender el sulfato de magnesio y poner el antídoto, que en este caso el antídoto sería gluconato de calcio. La clave sería la A. Luego nos dicen, gestante de 9 semanas con fórmula obstétrica gesta 1 para 001, sin antecedentes obstétricos de importancia, previos al parto, previo tuvo un parto hace 3 años por vía vaginal, presenta una talla de 1.57 y pesa 112 kilos. Acá tenemos una paciente con obesidad, ¿no? Obesidad mórbida probablemente. En base a ello se le menciona que puede sufrir complicaciones en el embarazo. De las siguientes, ¿cuál es la más probable que ocurra al finalizar la gestación? Al finalizar, ¿no? Entonces, aborto acabamos descartando porque aborto sería el inicio, ¿no? Preeclampsia, sí, más pronunciado se me dice el inicio. Enfermedad renal crónica, ¿no? Trombosis venosa profunda, acá podríamos cursar con preeclampsia, ¿no? Luego dice, gestante 32 semanas que presenta cefalea intensa y pregastralgia. En el examen, la presión arterial está en 160,110. Usted pensaría esta es una preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Acá lo podemos evidenciar porque nos dicen una presión que debuta. Ya, si ustedes ven que nos mencionan que debuta con una presión mayor a 160,110, esto ya es una preeclampsia con signos de severidad, ¿no? Vamos a recordar, ya que vamos a acabar, cuáles son los criterios de severidad para la preeclampsia. Tenemos la presión mayor o igual a 160,110. Puede ser 1 o 2, cualquiera, ¿no? A partir de 1. También la trombocitopenia menor, simil. También tenemos la alteración de la función hepática, que esto va a depender, ¿no?, del valor referencial o que encontremos un TGO mayor o igual a 70. Alteración de la función renal, la creatinina en 1.1 mayor. Podemos encontrar también edema pulmonar, trastornos cerebrales repentinos, trastornos visuales, ¿no?, premonitorios también quizás de que se vaya eclampsia, o una disfunción útero-placentaria, ¿no?, sufrimiento fetal. Cualquiera de estos ya hace que estemos frente a una preeclampsia con criterios de severidad. A ver, dice, paciente
Gestante, 19 semanas, acude a primer control prenatal, 19 semanas. Tiene una presión de 150/100. Niega proteinuria, su ROC está con 2 cruces. ¿Cuál es el diagnóstico? Tiene 19 semanas. Recuerden que el punto de corte eran 20 semanas, ¿no? Entonces acá probablemente sea una hipertensión crónica. ¿Cuál de los siguientes se considera el factor más importante para la preeclampsia? A ver, antecedente familiar de hipertensión crónica, preeclampsia en parte anterior, obesidad, cesárea anterior, mujer añosa. Acá vimos, ¿no?, que en el anterior caso nos mencionaba una paciente con obesidad y nos preguntaban, ¿no?, cuál era la complicación para esa preeclampsia. Pero de todas estas, el factor de riesgo más importante para desarrollar preeclampsia es que haya tenido una preeclampsia anterior. O sea, acá hay varios factores, ¿no? Pero el más importante es la preeclampsia en el parto anterior. Luego, la pregunta número 57 dice, paciente embarazada a quien se le administra una dosis excesiva de sulfato de magnesio. Ya hablamos del antídoto. El antídoto es el gluconato de calcio, que está acá. Ay, no, de calcio nos marcamos mal. Es acá, la alternativa C, gluconato de calcio. Entonces, bueno, esto ha sido un repaso de algunas preguntas que han llegado en los últimos años. Como vemos, siempre hay que leer bien, analizar la pregunta, porque a veces podemos encontrar las respuestas dentro de la comprensión lectora nada más. Necesitamos algunas, sí, bastante memoria, como repasamos en esta parte, ¿no?, la escala de Bishop. Entonces ya vamos a seguir viendo próximos repasos. Nos vemos para el repaso de cirugía y defectología. Cuídense, buenas noches. Buenas noches, chicos. Muchas gracias, doctora, por excelente ponencia y por todos los tips que nos ha dado para responder las preguntas. Bueno, en realidad solamente mencionarles algo súper chiquito. Recuerden que estamos lanzando el curso de urgencias médicas, pueden adquirir toda la información con el grupo MIC y ahorita estamos en varios descuentos que estamos sacando. Voy a ir como solo diciéndolo en resumen. Para todos los inscritos en el banqueo hay un descuento que va a seguir durante todo el proceso del banqueo, los 4 días que se tiene, que son el curso 85 soles por persona, y también hay un curso de promoción grupal de 3 personas, grupo de 3, el curso te sale 75 personas, así que pueden armar su grupito ahí de 3 para poder comprar el curso. Recuerden que el curso es netamente profundos, es para financiar el congreso que vamos a llevar a cabo este año desde la organización, a lo cual estamos muy agradecidos con la organización, con la Academia MIC por todo este apoyo altruista que nos está brindando, las plataformas y demás. Y bueno, solo un agradecimiento especial a los aliados que también tienen su descuento especial. Si pertenecen a las sociedades de IFAMSA UNSM, que es la Federación de Estudiantes de Medicina de San Marcos, si pertenecen al Centro de Estudiantes de Medicina UPCH y por ahí a la Sociedad de San Martín de Porres de Estudiantes de Medicina. Y por último, a la universidad, al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Trujillo, van a también poder adquirir sus descuentos con ellos, háblenles, y pues ellos también tienen una tarifa especial por aliados que se están sumando a toda esta travesía que estamos haciendo para el Congreso y para el banqueo y para el curso. Solo eso, muchas gracias por todo y pues nos vemos en el próximo banqueo. Muchas gracias. Hasta luego.